Ok, yo necesito que si no lo vieron, lo vayan a ver. Y si lo vieron, igual, vayan a verlo de nuevo porque estuvo demasiado bueno el video anterior, la parte 11 que escuchamos del capítulo 3. Ya saben que al final de cada capítulo lo que hay es la historia de Aizawa Chizue, ¿sí? Entonces la parte anterior tuvo muchísimos detalles sumamente buenos. Cómo ella logró controlar a Ifrit con el tema de la máscara que le dio su protectora, digamos. Bueno, como después también esta persona desaparece y ella queda eh, pues ya algo grandecita, con sus poderes, digamos, ya controlados, porque bueno, con el tema de que de la esencia de Ifrit, ella comenzó también a aprovechar los poderes de él mismo, comenzó a ser conocida pues como la conquistadora de las llamas y cómo comenzó a ayudar pues a los pueblos hasta que incluso llega a uno donde había un temible dragón que incinera la ciudad y dijeron, mira, puedes ayudarnos con esto. Y allí, pues ya saben, resulta la historia de Beldora y Shizue. Entonces, de verdad que a mí me encantó muchísimo. Yo espero que ustedes, eso, si no lo han visto, vayan a verlo. Si ya lo vieron, vuélvanlo a ver. Y pues nada, ya con eso vamos a comenzar con el capítulo número 4 de Tensei Shirata Slime. Capítulo 4. La conquistadora de las llamas parte 1. Entonces ahí estábamos. De vuelta en la aldea Gablin. Habían pasado solo unas 2 semanas, pero estaba empezando a extrañarla un poco. Suponiendo que quisieras llamarla aldea. Era más un espacio vacío con una cerca a su alrededor. Mientras nos habíamos ido, unas pocas carpas simples habían sido colocadas alrededor del área. Había signos de progreso, al menos. Vi una gran olla de hierro situada sobre los restos de la fogata central. La cocina de los Gablins solía resumirse en asar todo, pero ahora han agregado formas de cocción a la mezcla. Este era un desarrollo verdaderamente notable. ¿De dónde sacaron esa cosa? Mirando más de cerca, me di cuenta de que estaba hecho del caparazón de una gran tortuga. Hombre, ¿cuánto ampliaron sus terrenos de caza mientras yo no estaba? Me alegré de que al menos mantuvieran su base de operaciones a salvo. Los Hobgoblins residentes vieron nuestro grupo de regreso rápidamente, saludándonos con vítores y aplausos. Me había olvidado groseramente de traer recuerdos, pero teniendo en cuenta las pieles de monstruos y tal, que se secaban aquí y allá, producto de su caza, estaba seguro de que los enanos tendrían a todos preparados y vestidos pronto. Me gustaría que los Goblins hicieran esas cosas ellos mismos más tarde, pero vamos a hacerlo paso a paso. Traté de buscar a Rigurd para poder presentarle a los enanos. No necesitaba hacerlo. Corrió hacia mí. Pensé que estaba emocionado de vernos, pero tenía algo que lo molestaba. Bienvenido de nuevo, dijo antes de que pudiera preguntar. Odio molestarlo tan pronto regresa, Rimuru-sama, pero tenemos visitantes. Visitantes. Pero no recuerdo haber tenido amigos. Decidí dejar que los enanos se presentaran. Vivirían aquí por un tiempo, y estaba seguro de que tenían curiosidad por ver cómo era todo. También guardé las herramientas que había traído en una carpa vacía, pensando que la cubierta al menos ofrecería algo de protección contra los elementos. Dejando a nuestros nuevos residentes a Rigurd, hice que el anciano me guiara a nuestros invitados. Me llevó a una de las tiendas más grandes, que se había convertido en una especie de sala de reuniones. ¿Quién podría ser? Supongo que lo descubriré, pensé mientras rebotaba. Una vez que pasé debajo de la entrada, me detuve. Dentro había un montón de goblins, del tipo regular. Varios de ellos estaban bien vestidos, cada uno acompañado por un puñado de sirvientes. Algunos ancianos y sus guardias, tal vez. Nadie estaba armado. No es que me importara eso. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, los goblins se postraron en el suelo. Es un honor conocerte, oh gran maestro. Todos gritaron al unísono. Por favor, escucha nuestras súplicas. ¿Gran maestro? Supongo que se refieren a mí, pero realmente, eso iba demasiado lejos. Sin embargo, seguro que lo creyeron. Sus ojos no podrían haber sido más ansiosos o resueltos. No se sabía lo que querían, pero pensé que los
Escucharía. Todo bien. Adelante. Oh, gracias por su generosidad, gritó uno de los ancianos. Todos nosotros aquí queremos unirnos a su multitud de seguidores, Señor. Por favor, concédanos su magnánima amabilidad. Dijeron los demás mientras permanecían en el suelo, sus ojos se giraron hacia mí antes de inclinarse. Honestamente, no quería lidiar con esto. Recién estamos comenzando con el proceso de reconstrucción aquí, muchachos. No tenemos tiempo que perder con ustedes. Me hubiera encantado simplemente espantarlos. Pero teníamos falta de mano de obra por aquí. Y ya podía imaginar las guerras territoriales que estos tipos querrían lanzar sobre nosotros tarde o temprano. Tal vez era mejor traerlos mientras podíamos. Si nos apuñalan por la espalda después de eso, podemos matarlos a todos. No recibiría amablemente a los traidores. Ese tipo de amabilidad solo se interpondría en el camino cuando lideras una manada de monstruos. Tenías que mantener la cabeza fría alrededor de ellos. Esa era parte de la razón por la que estaba dispuesto a aceptar a estos goblins, porque quería demostrarme a mí mismo que era bueno en los negocios. Una vez más, me recordé, si estos tipos resultan ser traidores, mataré a cada uno de ellos personalmente. Sin embargo, era increíble cómo podía pensar en matar gente como si nada. Fue una sorpresa. Por cierto, si estos fueran solo los enviados, ¿cuántos goblins estábamos hablando en general? Suspiré. Puede que tenga muchos nombres para pensar pronto. Los guardias que acompañaban a los ancianos goblins habían regresado a sus respectivas aldeas para informar las noticias. Entonces, ¿qué tenían que decir? En resumen, su historia fue un poco así. Todo comenzó con las recientes interrupciones del orden alrededor del bosque. Las otras aldeas habían abandonado a la tribu Arrigur durante el ataque de los lobos en parte porque simplemente no les quedaban recursos de combate para asignar al lugar. Todas las razas inteligentes en este bosque, los orcos, los hombres lagarto y los ogros también, estaban empezando a intensificar y reclamar sus derechos sobre esta tierra. Había conflictos más pequeños en ese sentido antes, pero también había una especie de acuerdo silencioso de que nadie lo dejaría llegar al conflicto armado. Sin embargo, con el único y verdadero jefe del bosque fuera de escena, había más de unos pocos listos para desahogarse. Los monstruos, en general, tenían tendencia a levantarse y participar en demostraciones regulares de poder. Ahora cada pueblo en el bosque se estaba preparando rápidamente para patear traseros. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo hiciera explotar todo. Y los goblins, los más débiles, estaban condenados a dejar que la mayoría de estas otras razas les arruinaran totalmente. Esto, naturalmente, alarmó a la mayoría de los otros ancianos goblin. En el momento en que se involucraran en esta guerra territorial, todo habría terminado para ellos. Así que sostuvieron una conferencia, conversaron durante varios días y estaban demasiado bloqueados para pensar en ideas decentes. No es que hubiera esperado más de ellos, la noticia del inminente ataque de los lobos llegó en medio de esto, pero su atención se centró en otro lado. El pueblo de Rigurd fue dado por muerto y casi olvidado. Sus conversaciones continuaron, sin milagros a la vista. Justo cuando las existencias de alimentos de las aldeas comenzaban a agotarse, escucharon noticias de otra nueva amenaza forestal, rumores de bestias masivas y oscuras, piloteadas por personas montadas en sus espaldas. Avanzaban a través de los árboles, como si atravesaran llanuras planas, y vencían por completo a los monstruos más poderosos del bosque. ¿Quiénes eran? El concepto hizo que los goblins temblaran de miedo y sorpresa. Aparentemente eran ex-goblins. Se dividieron las opiniones sobre cómo manejar esto. Algunos sugirieron viajar con ellos de inmediato y pedir protección. Otros encontraron la historia demasiado extraordinaria para creerla, preocupados de que pudiera ser una trampa y se negaron a creer que los ex-goblins no tendrían razón para engañarlos. Sin embargo, trampa o no, no había garantía de que esta nueva raza los aceptara. Especialmente desde que habían abandonado la aldea de Rigurd.
El perdón parecía una esperanza inútil para muchos de los ancianos. Incluso los goblins eran capaces de avergonzarse. Al final, al darse cuenta de que habían llegado al final de su intelecto, la conferencia terminó con una falta total de conclusiones concretas. Entonces, el lado que buscaba nuestra protección decidió viajar por aquí. Ahora todo tiene sentido. Aún así, bastante egoísta de parte de ellos, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de goblins débiles, estúpidos e indefensos, así que debería haberlo sabido. Además, ya había aceptado llevarlos. Cualquiera que quiera venir, que lo haga, les dije a los representantes de los goblins. Eso fue suficiente para enviarlos de vuelta a casa por ahora. Ahí fue donde comenzaron mis problemas. Mientras miraba a las multitudes de goblins, pensé para mí mismo, esto es, un poco demasiado, ¿no? Demasiados para alojar en el espacio del pueblo. ¿Por qué este tenía que ser mi problema, de todos modos? En los últimos días, nos hemos quedado atrapados construyendo hachas, usándolas para cortar árboles para obtener madera, y así sucesivamente. Aún no habíamos empezado con las casas. Había demasiado en lo que trabajar. Kaijin se ocupaba de los deberes de la madera, mientras que los 3 hermanos enanos trabajaban para procesar las pieles de los animales en ropa para los goblins. El aspecto que habían estado teniendo las hembras era demasiado sabroso. Pensé que era mejor darle prioridad a ese trabajo. Estábamos en medio de esto cuando aparecieron los goblins. 4 tribus, alrededor de 500 en total. El resto todavía estaba en las aldeas con los ancianos que optaron por quedarse. Bueno, es hora de mudarse. No haría mucha diferencia en cuanto al trabajo, suponiendo que lo hiciéramos ahora. Revisé mi mapa mental del área. Preferiblemente me hubiera gustado algo con agua cercana y algunas tierras despejadas adecuadas para la agricultura. Mientras caminaba, me di cuenta de que la ubicación más ideal era el área cercana a la cueva de la que había salido. Decidí preguntarle a Rigurd sobre el estado de las cosas allí. Es considerada como una zona prohibida, informó. A diferencia del bosque, esa es una verdadera guarida de monstruos poderosos. No hay problema allí, entonces. Quiero decir, yo vivía allí. ¿Qué? ¿Cómo? Supongo que nací por ahí, así que, debería estar bien. Me impresiona constantemente, Rimuru-sama. Estoy asombrado. Era gracioso que él lo dijera. ¿Qué tiene de asombroso nacer en una cueva? Si él estaba bien con eso, entonces bien. Luego llamé a Mildo, el más joven de los 3 hermanos, y le conté todo lo que pude sobre cómo funcionaba la arquitectura en el mundo del que provenía. La topografía y la medición en este mundo eran bastante precisas, gracias a la magia. Eso, más el conocimiento de aficionado que yo poseía, nos ayudó a emprender un proyecto de topografía para el área local. Los lobos no lo necesitaban mucho, pero para los goblins y enanos sería necesaria una instalación de gestión de residuos. Pensé que sería bueno si pudiéramos establecer un sistema pseudoséptico que pudiera almacenar desechos y convertirlos en fertilizante. Además, necesitaríamos algo para mantener a raya las enfermedades infecciosas. Esa era otra cosa que agregué a la lista de Mildo. Sin embargo, ¿se enferman los goblins?, me preguntaba. La respuesta era sí, eran susceptibles a las enfermedades como cualquier otra persona. Monstruos bastante débiles, si me lo preguntas. Aunque dada la clase de suciedad en la que vivían antes de que apareciera, no es de extrañar. Perder a muchas personas se compensa con una gran cantidad de bebés. Matemáticas simples. Aunque ese no era el caso con los goblins, dieron a luz a menos descendientes cada vez, lo que era otra razón por la que supuse que su vida útil era más larga. De cualquier manera, si perdiéramos demasiados por enfermedad, no podríamos mantener nuestros altos números. Tenía 0 conocimientos de medicina, todo lo que una poción no podía manejar estaba más allá de mí, y no teníamos curanderos mágicos. Entonces, mientras estábamos en un frenesí de construcción, decidí que también podríamos ir de la mano con la higiene. Mildo,
por su parte, en realidad tenía un conocimiento considerable sobre sistemas de desechos como este. No debía haber sido el único otro mundo en hablar de esto con la gente. Este mundo, por su parte, tenía algo llamado ingeniería espiritual, un campo de estudio único que conducía a todo tipo de descubrimientos extraños. Sin embargo, lo que no ofrecía era una forma de hacer fertilizante con los basureros de las personas. Mildo se sorprendió al escuchar la idea de mí. Sin embargo, después de algunas deliberaciones, lo nombré jefe de operaciones de construcción para nuestro pueblo y dejé todo a su cargo. Otro clásico abandono de la responsabilidad, si lo digo yo mismo. Después de que Rigurd asignara a algunas personas a los detalles de Mildo, los envié a todos a estudiar nuestro nuevo hogar potencial. Ranga se unió a ellos, por si acaso. No pensé que los monstruos saldrían de la cueva hacia ellos, pero nunca se sabe. Ranga debería ser capaz de manejar lo que apareciera, así que es mejor prevenir que lamentar. Eso solucionó un problema, pero tenía algo más grande en mi plato, darles nombres. Solo pensar en eso me deprimía. Tuve la sensación de hundimiento mientras llegaba a la mitad de los 500 o más goblins, ya estaba corriendo por el alfabeto. Sin embargo, Absedef sería un poco difícil de pronunciar. Aún así, tuve que comenzar. Me llevó alrededor de 4 días nombrarlos a todos, con un poco de modo de suspensión. En el medio, y realmente tuve que dármelo a mí mismo, lo aguanté hasta el final. No fue tan agotador como la última. ¿Ves? Pero no es un proceso que quisiera repetir pronto. Llamé a los ancianos tribales. Se arrodillaron en su majestuosa forma de Hobgoblin. Rigurd estaba allí, y siguiendo sus pasos había otros 3 que acababa de nombrar, Rugurd, Regurd y Rogurd. Reuní a todos los líderes y sí, tienen las 5 vocales. Ranga pensó que era una coincidencia. Entonces tal vez no fue lo mejor, pero estuvo bien. Nunca lo sabrían. No olvides cuánto trabajo pongo en esto. Siempre he sido muy bueno poniendo esa excusa. Eso dejó a un anciano sin nombre, y ella era una mujer. Algo que suene femenino es lo mejor, pensé, así que elegí a Lilina. Una ventaja de que todos fueran Hobgoblins era que realmente podía distinguirlos por género. Percepción mágica podría ayudarme a hacer eso con los goblins normales, pero a simple vista, era un desafío. ¿Podría convertir Lilina en otra serie de nombres, tal vez? Lo pensé, pero decidí no preocuparme demasiado por el futuro. No hay tiempo para eso. Entonces aquí estábamos. Unos cientos de Hobgoblins. Quizás era hora de que construyéramos un sistema de clases. ¿Para ellos? Con estos números, no podría decirles seamos amigos y llevémonos bien y esperar que sigan eso. Tenía que haber una cadena de mando clara, especialmente dada la cantidad de monstruos que valoraban la fuerza. Muy bien, dije, les daré a todos ustedes rangos. Rigurd recibió una buena actualización convirtiéndose en Rey Goblin, los otros 4 ancianos se convirtieron en señores Goblin. El resto de los goblins de la aldea se inclinaron ante ellos de inmediato, lo que era un espectáculo para ver. Sí, nuestro señor, repitieron los ancianos. Los vítores que siguieron fueron ensordecedores. Inadvertidamente había escrito un nuevo capítulo en la historia de los goblins. Kaijin tuvo la amabilidad de traer todas las herramientas de carpintería que necesitaba. Garm y Dould estaban demostrando ser comandantes capaces en el frente de producción de ropa. Estábamos construyendo una torre de madera en miniatura en un espacio vacío en el pueblo. Los preparativos iban bien. Cuando hice evolucionar a todos los goblins y me aseguré de no haber olvidado a nadie, Mildo regresó a la aldea. El trabajo topográfico se realizó sin problemas. Todos los sistemas parecían funcionar. Miré los diferentes bloques en el pueblo que él había planeado. Realmente era más una ciudad que un simple pueblo. Un nuevo hogar para todos nosotros. Después de asegurarnos de que todo estaba en su lugar, partimos. Fue nuestro primer paso hacia una nueva tierra. Hacia una nueva nación para nosotros.
El nombre del hombre era Fuse, y él era el maestro del gremio en la rama del gremio libre en el reino de Bluemund. Su competencia en su puesto era incuestionable, e incluso antes de eso, su destreza como aventurero lo había llevado hasta el rango de A. Y como le había prometido al barón de Bergard, se puso en marcha rápidamente para realizar una investigación propia. Sin embargo, lo que le dijeron sus variados contactos de inteligencia era que el imperio no estaba haciendo ningún movimiento. Podría permanecer así, por supuesto, ese era el presentimiento de Fuse, pero no había lugar para el error. Continuó haciendo que su gente vigilara el imperio. No era su línea de trabajo habitual, pero por ahora, al menos, estaba dispuesto a hacer una excepción. Un día, recibió la noticia de que otro equipo de investigación había regresado a su ciudad. Fue a sus aposentos y se sentó muy lenta y deliberadamente en el sofá de la sala de recepción que siempre usaba para las reuniones clasificadas. Frente a él se sentaban 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos aventureros de rango B. Este grupo, él ya lo conocía bien. Estaba Guido, un ladrón que se destacaba en el reconocimiento. Cabal, mientras tanto, era un maestro de defensa. Siendo de clase luchador, servía voluntariamente como un muro para el resto de su grupo y hacía bien su trabajo. Solía bromear mucho, pero no era malvado. Finalmente, estaba Aileen, una hechicera cuyo conjunto de habilidades estaba orientado hacia los tipos más únicos de la magia. Tenía una gran variedad de hechizos a su disposición, pero su verdadera habilidad radicaba en un movimiento sobrenaturalmente mejorado. También valía la pena señalar que su planificación cuidadosa siempre hacía maravillas para aumentar las posibilidades de supervivencia de su grupo. Ese era el equipo que Fuse había enviado para examinar la cueva en la que Veldora había sido sellado una vez. Su primera reacción al verlos fue un ligero asombro de que estuvieran a salvo. Esa cueva era más adecuada para personas con rangos B y o más altos, y si tomaba en cuenta las enseñanzas de su maestro, llevar a 2 rastreadores con A era generalmente la apuesta más segura. Incluso si el propio Fuse se aventurara, aunque no es que sus responsabilidades de gremio lo dejaran en estos días, probablemente sería un trabajo muy difícil si lo tomara solo. Pues un clásico abandono de responsabilidades, pero que realmente a Rimuru le está funcionando. Y recordemos que parte de sus, o sea, no es que parte, es que su manera de ser viene ya de cómo él era en su mundo. Él hace varias a veces asociaciones, tiene un ratito ya que no lo hace, pero suele hacer sus asociaciones con que, bueno, yo era así o yo era asado. Entonces, quizás esto también se hace un poco referencia a cómo él era en su mundo, delegaba a los demás. Y listo, y bueno, así estos panas lo aman los lobos Tempest, los Goblin Tempest, y pues ya ese pequeño imperio que Rimuru está formando. Son estos últimos videos o estas últimas partes han estado extensas, así que bueno, no los voy a hacer más extenso yo hablando, así que ya con eso nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, chicos.